Gracias, muy buenas tardes, señoras y señores. Señor licenciado Guillermo Padres Elías, gobernador del estado de Sonora. Ciudadana diputada Leslie Pantoja Hernández, presidenta del Congreso del Estado. Magistrado Max Gutiérrez Cohen, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Licenciado Javier Gándara Magaña, presidente municipal de Hermosillo. General Adelfo Castillo López, comandante de la 45ª Zona Militar. Estimados colaboradores del Gobierno Federal, estimados colaboradores del Gobierno del Estado, distinguidos invitados especiales, señoras y señores. He querido venir a Sonora, como lo estoy haciendo con otras entidades que están sufriendo la peor sequía de que se tenga registro en el país, para refrendar el compromiso del Gobierno Federal con las familias sonorenses, con los productores sonorenses, particularmente afectados por la sequía. Específicamente, tengo la preocupación por los hermosillenses, las familias hermosillenses, las familias sonorenses asentadas en esta región, porque ya de suyo, aún antes de que se presentara este gravísimo problema de sequía, ya padecían las severas condiciones de escasez de agua que, por supuesto, en estas circunstancias se han exacerbado de manera particular. Me preocupa mucho, esto lo saben los sonorenses, pero es importante que lo conozca el resto de los mexicanos, que lo conozca la República Mexicana, que aquí en Hermosillo, la capital del estado, y en una ciudad y región donde pueden ubicarse aproximadamente 1 millón de habitantes, 1 millón de mexicanas y mexicanos, la escasez de agua se ha vuelto un problema crítico, un problema prioritario y un problema que motiva la mayor preocupación para el gobierno federal que encabezo. Como se sabe aquí, insisto, pero como considero conveniente que se sepa en toda la República Mexicana, en Hermosillo es ahora ya imposible que las familias cuenten con agua las 24 horas del día, ni siquiera la mitad del día. Se ha tenido desde hace varios años que suministrar en base a tandeos organizados por las autoridades del suministro de agua, en el mejor de los casos 8 horas al día, para poder distribuir entre los habitantes el vital líquido. Se requiere de manera urgente, a mi juicio, y de manera extraordinaria también, habida cuenta de las condiciones de sequía que se viven en el país y naturalmente en el estado de Sonora, que realizar obras de infraestructura de manera acelerada para incluso solucionar con una visión de largo plazo este problema de escasez. En el corto plazo es imposible evitar los efectos perniciosos del cambio climático, pero sí es posible tomar decisiones para que provean respuestas a la ciudadanía, no solo en el corto plazo, sino en el mediano y el largo plazo. El cambio climático obedece a una irresponsable conducta observada por la humanidad. No podemos decir que un pueblo o un país en general, todos los seres humanos hemos realizado actividades en el pasado, unos más, otros menos, que han comprometido la viabilidad del planeta a través de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta emisión de gas está produciendo, particularmente en la era de la revolución industrial, pero sobre todo en el siglo XX y en lo que va del XXI, con el uso del automóvil, con la industrialización acelerada, con el manejo inadecuado de residuos de las ciudades, con la deforestación acelerada, con muchos factores, ha provocado el llamado fenómeno de calentamiento global, toda vez que la emisión de gases provoca lo que se conoce como efecto invernadero, una capa que cubre a la atmósfera con este tipo de gases y que evita que el natural reflejo del calor hacia la atmósfera
se produzca de manera ordinaria, de manera como está previsto por la propia naturaleza, y eso haga que el calor se vuelva a concentrar en la Tierra. Es, como su nombre lo indica, es como poner un invernadero a la propia superficie terrestre que hace que se concentre el calor, es como ponerle un suéter a la atmósfera que impide que los gases, que impide que el calor que se refleja naturalmente de la superficie de la Tierra salga a la atmósfera, y eso va calentando poco a poco a la atmósfera misma. Este calentamiento global provoca una alteración de las condiciones climáticas, es decir, provoca que en algunos lugares se acelere, por ejemplo, la precipitación de lluvias o la generación de huracanes, y se genere también que el exceso de humedad generada por esta alteración climática provoque también defectos de humedad, deficiencias, déficit de humedad en otras partes, con lo cual generan los ciclos de inundaciones exacerbadas o tormentas tropicales nunca vistas o huracanes nunca vistos, con la combinación de sequías extremas como es la que se vive actualmente en el país. El calentamiento global equivale, perdón por el ejemplo tan burdo, a que si se está hirviendo el agua en una cocina a temperatura fría, digamos, lo que tarda en ebullir esa agua pues es determinado tiempo, pero si el agua se precalienta o la temperatura ambiente es superior, entonces el tiempo de ebullición va a ser mucho más corto, y eso altera, digamos, algunos ciclos. Si esto lo aplicamos, por ejemplo, al Océano Atlántico, al Mar Caribe, si el agua, por la temperatura promedio del mar, que también va al alza, ebulle más rápido, se evapora más rápido, esto genera corrientes de aire que aceleran la formación de los huracanes, o por lo menos determinan su mayor virulencia o incluso desvío de sus trayectorias tradicionales. Los americanos, por ejemplo, cuyo Congreso aún se niega a reconocer sus compromisos en materia de cambio climático y su sociedad todavía es escéptica de estos problemas, se sorprende cómo puede estar ocurriendo el huracán más devastador que han tenido, como fue el Katrina, o que el año pasado haya pasado por primera vez en siglos quizá un huracán justo por las calles de Nueva York, en Manhattan, o que tengan la peor sequía que registró el estado de Texas durante 180 años, se asombran de esos cambios climáticos literalmente, pero se niegan a reconocer la causa de ese cambio, que es el calentamiento global y la acción humana. Para combatir el cambio climático hay que hacer muchas cosas, hay que hacer obras de mitigación, por ejemplo, y el Gobierno de México está muy comprometido en ello, con eficiencia energética, con reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero sobre todo hay que hacer obras en el corto plazo de adaptación, y eso es precisamente las obras que están contenidas en el proyecto hidrológico de Sonora, conocido por el Gobierno del Estado como Sonora Sí. Adaptarse a las condiciones del cambio climático no es ya optativo para las sociedades, es imperativo. Lo mismo para los habitantes de Tabasco, que hoy por hoy tienen que adaptarse a las cambiantes condiciones climáticas, concretamente construir bordos, liberar ríos para prevenir las terribles inundaciones que hoy, al mismo tiempo que se presenta sequía en Sonora, ocurren en Tabasco. De la misma manera, donde hay sequía, tenemos que realizar obras estructurales, algunas sin precedentes, para prevenir, para adaptar a los seres humanos a esas cambiantes circunstancias. En el caso concreto que nos ocupa, en la sequía en la que estamos inmersos, tenemos que hacer cosas de muy corto plazo y de largo plazo. ¿Cuáles son las cuestiones de corto plazo que estamos los mexicanos y el gobierno federal realizando concretamente para atenuar los efectos de la sequía y para adaptarnos precisamente a las condiciones de sequía que estamos viviendo? Varias cosas, pero de las cuales señalo que tenemos en primerísimo lugar dos prioridades. La prioridad de garantizar que todas las familias en el Estado y todas las familias del país, independientemente de su condición social o económica o su ubicación geográfica, tengan agua potable. Esa es la primera prioridad.
que no falte el agua en ninguna de las familias mexicanas, y la segunda, igualmente importante, que no falte alimento en la casa de ninguna familia mexicana. Agua y alimento, esas son las dos prioridades del gobierno federal y en las cuales hemos estado trabajando intensamente. Ya explicarán en su momento tanto la Comisión Nacional del Agua como la Secretaría de Desarrollo Social, por conducto del director o del director de la comisión o el director aquí en el estado de Sonora, como por el subsecretario de Desarrollo Social, las acciones que se están realizando en todo el país y en el caso de Sonora en particular, para cumplir con estas dos prioridades, agua y alimento en todos los hogares de México, objetivo que hemos estado cumpliendo hasta la fecha en esta temporada de sequía. También queremos trabajar codo con codo en el corto plazo, además de garantizar el agua y alimento para las familias, que es lo más importante, trabajar con las autoridades estatales y en este caso con el gobierno de Sonora para fortalecer las capacidades productivas de los agricultores y ganaderos en el estado. Y realizar, acelerar incluso obras de corto, mediano y largo plazo que resuelvan, no en la coyuntura, sino para siempre o por lo menos en un largo plazo razonable, la carencia crónica de agua potable del municipio de Hermosillo y sus alrededores. En ese sentido van encaminados los proyectos de Sonora Sí y en particular los proyectos del Acueducto Independencia, que también el día de hoy supervisamos en una buena parte, en parte del ducto que ya está construido prácticamente en toda su trayectoria y sobre todo en la zona de la reserva que será creada alrededor de Hermosillo para suministrar agua aún en casos de contingencia o de mantenimiento del propio sistema hidráulico proveniente de la presa del Novillo. Esta obra, la del Acueducto Independencia, ofrece una solución de fondo y de largo plazo a la carencia crónica de agua de la ciudad de Hermosillo y las comunidades aledañas, y tiene ya un avance del 75% financiada en términos equitativos entre el gobierno del estado de Sonora y el gobierno federal a mi cargo. Estamos convencidos que a este ritmo de trabajo el acueducto estará listo este mismo año y esperamos sinceramente que los esfuerzos por obstaculizar, frenar o detener esta obra no impidan que los hermosillenses puedan tener este mismo año su beneficio. No podemos esperar, ¿por qué? Porque no tenemos certeza de cuál vaya a ser el comportamiento climático en el futuro. No tenemos certeza si este mismo año se regularizará, por ejemplo, el ciclo de lluvias o tendremos otro año de sequía. Y nadie puede asegurar, nadie puede afirmar que no haya sequía en el 13 o en el 14 o en el 15, lo cual sería catastrófico para la ciudad de Hermosillo si las sequías se prolongan y no existe una obra como la del Acueducto Independencia y de la presa del Novillo. ¿Por qué? Porque implicaría en el mediano plazo el riesgo, la probabilidad de condenar a una sed permanente a los hermosillenses, es decir, de prácticamente anular las posibilidades de desarrollo de una ciudad tan importante como la capital del estado de Sonora. Ese es un riesgo que ningún servidor público responsable, yo diría ningún mexicano, tiene derecho a especular con él. No podemos arriesgar a Hermosillo a padecer una situación catastrófica. Dejar a una ciudad, a una región de casi 1 millón de habitantes a su suerte, esperando como único remedio para darle agua, que se cuente en el futuro con una regularización por ahora totalmente incierta de los ciclos de agua, es verdaderamente no solo un absurdo, es una irresponsabilidad. Y yo hago votos para que no se siga obstaculizando esta obra, que lo digo con toda responsabilidad, es de vida o muerte para el futuro de Hermosillo. En cualquier caso,
Los principios que regulan el Plan Sonora sí han estado claros. Se trata de dar soluciones de largo plazo al consumo humano sin sacrificar superficie de riego, antes bien buscando incrementarla a través de la eficiencia en el uso de agua en función de la disponibilidad existente del vital líquido. Pero lo que sí debe quedar claro, sea el proyecto Sonora sí o cualquier otro proyecto, es que el agua para consumo humano debe ser absolutamente prioritaria sobre cualquier otro tipo de uso, sobre el uso industrial y lo agrícola. El agua para consumo humano es la prioridad de cualquier comunidad en México y en el mundo, y quien no pueda comprender esta realidad elemental verdaderamente está pues fuera de cualquier sentido lógico y ético en el manejo de los recursos que nos son escasos. La obra la conocen ustedes, ya han sido descrita, un acueducto de más de 130 kilómetros. Implica la utilización más eficaz de la presa El Novillo Plutarco Elías Calles, la reserva o el reservorio de agua con capacidad de 15 días de agua para la ciudad de Hermosillo en caso de falla o de mantenimiento, plantas potabilizadoras para que el agua esté limpia en las casas de cada uno de los hermosillenses, 10 bombas de alta capacidad, líneas de transmisión eléctrica, etcétera. Una obra costosa ciertamente, 3.400 millones de pesos, pero insisto, no hay nada más costoso que no tener agua. Hoy también estamos supervisando otras obras y de eso se trata esta reunión de evaluación, en parte, que forman parte de este proyecto de Sonora sí. La presa Bicentenario Pilares, que ya mencionó el señor gobernador, tiene como propósito proteger de inundaciones a más de 300,000 habitantes del sur de Sonora. Me tocó estar en Álamos, por ejemplo, cuando Álamos fue víctima de una terrible inundación en ocasión de algún huracán. Esto ha ocurrido y puede ocurrir en poblaciones como Guatabampo, Echojoa, Navojoa, y es importante iniciar cuando menos la presa Bicentenario Pilares. No me tocará a mí, como presidente de la República, ver terminado este proyecto. Espero que ese proyecto pueda seguir en bien de los sonorenses, pero por lo pronto sí, mi deber es iniciar esa alternativa y evitar, por una parte, inundaciones catastróficas como la que yo personalmente presencié, como fue la de Álamos hace algunos años, y también aprovechar eso para también suministrarle algo de agua potable a esas comunidades. Me alegra que esté en marcha la desalinizadora en San Carlos, porque es vital garantizarle el agua potable a este destino turístico. Es muy importante además que se use el agua del mar. Es ciertamente mucho más costosa, pero es una alternativa que tiene que ponerse en práctica y que su buen funcionamiento dependerá que tal como ya hacen los habitantes de San Carlos en el pago oportuno de derechos de agua, incluso muy por encima de lo que se paga en otras ciudades como Hermosillo, con eso puede financiarse un proyecto de esta naturaleza. Me tocó, cuando estaba en Banobras, iniciar la primera desalinizadora de agua para consumo humano de carácter masivo. Hay que recordar que la mayoría de los hoteles nuevos en destinos turísticos ya utilizan procesos de desalinización, pero la primera para uso masivo fue en Los Cabos, en Baja California Sur, donde por cierto organizaremos la reunión del G20 próximamente, y creo que la desalinizadora de San Carlos va a ser también un proyecto muy significativo en la misma dirección. El acueducto de Cananea, el mejoramiento de la red de distribución de agua en ciudades como Guaymas, que va a ser muy importante, en fin. Yo quisiera, gobernador, si podemos escuchar la información que deben compartirnos los funcionarios que están a cargo. Le pediría primero al secretario Francisco Mayorga de Agricultura si nos puede compartir información del tema agrícola, pero también no sé si tenga alguna información adicional mayor sobre la situación un poco del país, si la tiene. Si no, con agua, el director José Luis Luege Tamargo, o quien él designe, porque tiene una afectación en las cuerdas bucales que le impide hablar.
Lamentablemente para nosotros no faltará quien celebre tal circunstancia, pero lo harán funcionarios de la Comisión Nacional del Agua y finalmente el subsecretario de Desarrollo Social acerca de las acciones que ha emprendido el gobierno. Adelante, por favor, secretario.